Ahí está. Y comenzamos con la clase. Como siempre saben que si tienen alguna duda, al grupo de WhatsApp, que yo tengo el celu acá al lado mío y podemos ir respondiendo las preguntas por ahí. No hay problema. Sobre todo los que están en el aula que no los escucho nada. Bueno, lo último que habíamos visto era esto, ¿no? El tema de... Buen día. Buen día, buen día. El tema de las células haploides y diploides, ¿sí? Para recordar solamente, las células diploides tienen 46 cromosomas, las haploides 23, ¿sí? Las células diploides son todas las células del cuerpo menos las células sexuales, y las células haploides son las células sexuales, ¿ok? Células diploides 2N y las haploides N. Bien. Y dijimos que, teniendo esto presente y a partir de acá, íbamos a empezar a tratar de entender el proceso de la meiosis. Ya les aclaro que el proceso de la meiosis es una vueltita de rosca más que la mitosis, ¿sí? Tiene un secretito más, un pasito más, ¿sí? Pero esencialmente es igual. Así que si tenemos bien en claro el proceso de mitosis, la meiosis no nos va a resultar tan difícil, ¿sí? Solo tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Recordemos siempre que en la meiosis estamos hablando de cromosomas con una dotación, lo que se llama simple, ¿sí? Justamente los 23 cromosomas. Eso significa haploide. Una dotación simple. O sea, son los cromosomas sexuales. Esta foto resume perfecto todo el proceso de la meiosis, ¿sí? En el proceso de mitosis, si se acuerdan bien, teníamos, a partir de una célula progenitor, dos células hijas que tenían la misma cantidad de cromosomas que el progenitor. Eso era la mitosis. Pero en la meiosis, ¿sí?, se da ese proceso, se llama meiosis 1, pero luego se vuelve a dividir esas células hijas, ¿sí?, en 4 células hijas que tienen la mitad de los cromosomas, o la mitad del material genético, que las células progenitoras, ¿sí? O sea, como resultado total de la meiosis, obtenemos 4 células hijas, ¿sí? Cada célula hija va a tener la mitad de cromosomas que había en el núcleo de la célula progenitora, ¿ok? Por eso es que en el caso de la meiosis se divide en dos, meiosis 1 y meiosis 2. Obviamente la meiosis 1 se da primero, ¿sí? Después viene la meiosis 2. Al igual que la mitosis, todo comienza con el material genético que se duplica, ¿sí? Entonces, si nosotros teníamos, o sea, en la mitosis pasa exactamente lo mismo, en la interfase se duplica el material genético, acá pasa exactamente igual, pero como estamos hablando de material haploide, ¿sí?, de material genético haploide, esa duplicación transforma a sus cromosomas, cada cromosoma pasa a tener 2 cromatídes hermanas idénticas, ¿sí? A ver, recordemos que estábamos hablando de material genético simple, ¿sí? O sea, no está en forma de cromosoma. Vuelvo a la formita de arriba, ¿sí? Es simple, ¿ok? Por eso es 23, por eso tiene 23. Es como si tuviera el cromosoma partido a la mitad, ¿sí? Y 23 de esos palitos. Entonces, si yo lo duplico, voy a tener el cromosoma, ¿ok? Porque le estoy agregando la otra cromátide, ¿sí? Eso sucede en la interfase, exactamente igual que en la mitosis, pero en la mitosis, como teníamos un cromosoma entero, cuando se duplicaba teníamos otro cromosoma entero. Acá, como tenemos solo una cromátide, cuando se duplica se genera la otra cromátide, ¿ok? Y recordemos que estamos hablando de células sexuales, por ende, cuando una célula se vaya a dividir, ya estamos hablando de una célula que va a tener el material genético
de la mamá y del papá. O sea, y como ese 23 cromosomas de la mamá más 23 cromosomas del papá. Pero como están duplicados, ¿sí? Son 46 cromosomas de la mamá y 46 cromosomas del papá, ¿sí? O sea, en total, 92 cromosomas. ¿Ok? Uy, perdón, se me había ido. ¿Sí? Entonces, partimos siempre de una célula que tiene 92 cromosomas. Bien. A estos cromosomas, como tenemos el de la mamá y el del papá, los dos están duplicados, esas cromátides, ¿sí? Y son esencialmente iguales, porque es el mismo cromosoma sexual, pero unos de la mamá y unos del papá. Entonces se los llama cromosomas homólogos, porque uno es homólogo al otro, es parecido al otro, casi igual al otro. No en material genético, sino en calidad. Los dos son cromosomas sexuales, ¿ok? Entonces, en calidad son iguales. Los dos van a representar las mismas funciones, van a tener la misma información genética relacionada a la parte sexual, obviamente, ¿sí? Bien, por eso se llaman cromosomas homólogos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿O vamos más o menos bien? Sé que es difícil el proceso, así que les voy a preguntar varias veces si tienen dudas, porque es por ahí un poco complicado entenderlo. Yo no pretendo que lo entiendan todo de uno excelente, pero también recuerden que tienen los videos, tienen la unidad, tienen los, bueno, acá no armamos Power, pero si quieren les podría armar, o podemos buscar videos. Hay muchísimas fotos en internet, y también me pueden consultar siempre, ¿ok? Si algo quedó ahí en el medio. No pretendo que lo entiendan enseguida y súper bien, porque hasta a mí se me hace lío, pero bueno, vamos yendo de a poquito. Bien, en este proceso de meiosis también vamos a tener partes, ¿sí? Los nombres de las fases o de las etapas son igual que la mitosis. O sea, vamos a tener una profase, una metafase, una anafase y una telofase, exactamente igual que la mitosis. Pero para diferenciarlo, porque a veces yo digo profase, y no sé si me estoy refiriendo a la mitosis o la meiosis, siempre tengo que aclarar. Si estoy hablando de la mitosis, digo profase de la división mitótica, o profase de la mitosis. Si estoy hablando de la meiosis, digo profase de la meiosis, o profase de la división meiótica. ¿Sí? Entonces, lo mismo con todas las etapas. En este proceso de meiosis ocurre un hecho clave, el más importante de todos, ¿sí? Que ahora vamos a ver en qué momento será, pero primero entendemos bien el proceso. Acá ya igual les adelanta que sea en la profase, pero no importa, vamos a ver el proceso. Este proceso se llama sinapsis, ¿sí? Que no tiene nada que ver con las sinapsis que sean en las neuronas. En este proceso de sinapsis, el cromosoma de la mamá, vamos a suponer que es el rosa, y el cromosoma del papá, vamos a suponer que es azul, y en todos los cromosomas, ¿sí? Va a pasar esto, nosotros tomamos el ejemplo de uno, se van a acercar, se ponen cerquita uno del otro, una cromátide se acerca a la otra, al punto que se tocan, ¿sí? Se tocan, se unen. Todo ese proceso de acercarse, tocarse y unirse, todo eso se llama sinapsis, todo ese proceso se llama sinapsis, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En cuanto se unen, lo que va a suceder es que van a intercambiar el material genético. O sea, el material genético del papá va a pasar a formar parte, un pedazo, un poco de ese material, de la mamá, y de la mamá pasa a formar parte del papá, ¿sí? En ese punto en el cual se están tocando las cromátides, en ese punto exacto, se llama entrecruzamiento o, por su nombre en inglés, crossing over. ¿Sí?
Eso se llama el intercambio del material genético. ¿Qué es lo que sucede? Un pedacito de la cromática del papá se rompe, un pedacito de la cromática de la mamá se rompe, exactamente en este punto, donde se están tocando, y se intercambian. ¿Sí? Entonces, un pedacito, un fragmento del material genético del papá pasa a formar parte de la mamá y viceversa. Al cambiar esta porción del material genético, a intercambiarlo, lo que le permitió todos estos años en la naturaleza es poder, o sea, ustedes piensen lo siguiente, si no hubiera intercambio genético, todos seríamos iguales, ¿sí? Esto hubiera seguido y todos seríamos idénticos. No existirían diferentes colores de piel de diferentes personas o diferentes razas de perros. O sea, esto hubiera sido muchísimo más monótono. Lo que fue un muy gran avance en la naturaleza, y a diferencia de las células asexuales que vimos antes, que no existía material genético, todos los organismos que se reproducen de forma sexual son idénticos entre sí, o sea, dentro de su misma especie, ¿no? Porque siempre tienen el mismo material genético. En cambio acá no, o sea, es como si yo quisiera decir que yo soy idéntica a mi mamá o que soy idéntica a mi papá. No, en realidad soy una combinación de ellos dos. Todo ese mecanismo de entrecruzamiento, esa sinapsis, ese crossing over, permitió que exista la evolución, que exista todo el proceso de evolución. Y dio como resultado la gran diversidad que encontramos hoy en día. Yo puse el ejemplo de las razas de los perros, pero si nos vamos al ser humano, por ejemplo, en cuanto a lo que es el mecanismo evolutivo relacionado a esto del crossing over, ustedes imagínense lo siguiente. Las personas que tienen color de piel oscura, ¿sí? Viven en zonas en donde, por ejemplo, casi ocupando la totalidad de África, ¿no? En África, el sol es mucho más fuerte, llegan los rayos del sol más fuertes, perdón, que en otro lugar del mundo. Entonces, la gente que vive ahí, la gente que vive en África, no solamente tiene la piel más oscura, sino también es más gruesa. Esto es porque si viviera gente que tuviera piel clara y finita, pues probablemente todos tendrían cáncer de piel, porque no podrían soportar la gran cantidad de rayos, la intensidad de esos rayos, ¿sí? Entonces, posiblemente si una persona de color de piel negra se aparea con una persona de piel blanca y nace un mestizo, no solamente está generándose un nuevo color de piel, por ende, un nuevo pool genético, un nuevo grupo de cromosomas diferentes, ¿sí? Para codificar ese color de la piel, sino que probablemente esa persona de piel mestiza va a poder sobrevivir y adaptarse tanto a lugares en donde los rayos del sol son muy fuertes como a los que no, justamente porque al tener la mitad de cromosomas de una persona de color oscuro y una persona de color blanco, o sea, clara, digo, va a poder soportar los dos ambientes, ¿sí? Esto es lo que hace el crossing over o el entrecruzamiento posible, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá de este proceso del crossing over? ¿O estamos bien? ¿En el aula estamos bien? No se duerman, perfecto. Bien. Bueno, entonces, acá tenemos la fotito del crossing over, un pedacito de la cromática del papá, y un pedacito de la cromática de la mamá se rompen y se intercambian, ¿sí? Obviamente que no hay colores en la vida real,
¿sí? Pero acá lo dibujan así para, no sé, para hacerlo más lindo, más vistoso. Ok. Después, acá tenemos otra imagen que representa lo mismo. Tenemos un cromosoma y otro cromosoma. Acá se juntan, se acercan, ¿sí? Hasta que finalmente se tocan y se aparean, se llama así, en donde se intercambia ese material genético. Algunos autores a ese punto específico en donde se tocan, específico, no al proceso que es la sinapsis, ni al sector que se unen, ni al proceso de intercambio genético que es el crossing over, sino el punto en donde se tocan, le llaman quiasma. Nada, depende del autor, lo puede llamar así o de otra forma, es medio una ruleta, cada científico lo llamará de una forma distinta, pero les quiero contar esto del quiasma porque quizás lo buscan en algún libro y aparezca así. Finalmente quedan las cromátides recombinadas con el diferente material genético, y obviamente que este cromosoma, el amarillo, no es igual al cromosoma homólogo original, y este cromosoma gris tampoco es igual al cromosoma homólogo original, porque acá ya están recombinados. Entonces cuando hablamos de este punto, hablamos de cromátides recombinadas o cromosomas recombinados, cromosomas homólogos recombinados, también lo podemos decir así. Y obviamente que esto se da en todos los cromosomas, ¿sí? Todos los cromosomas se recombinan. Bien, entonces, al igual que la mitosis, como lo dije antes, a ver, aguarden un segundito, por favor, bánquenme un segundito. Ok, acá estoy. Perdón, tenía un mensaje importante. Exactamente igual que en la mitosis, como dije antes, en la meiosis también se dan estas fases que ya conocemos por lo menos de nombre: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Pero, si recuerdan la imagen del principio, habíamos dicho que existía una meiosis 1 y una meiosis 2, ¿sí? Entonces vamos a tener una profase 1 y una profase 2, una metafase 1 y una metafase 2, una anafase 1 y una anafase 2, y una telofase 1 y una telofase 2. ¿Sí? Depende de en qué momento del ciclo yo estoy hablando. El punto más importante de toda la meiosis es el crossing over, lo que acabamos de ver. Después, esencialmente, es exactamente igual a la mitosis. Todo comienza con la interfase, en donde se duplica cada cromosoma, ¿sí? Exactamente igual que la mitosis. Y en este caso, en la profase 1, ¿sí? Porque corresponde a la meiosis 1, el material ya duplicado hace el crossing over o entrecruzamiento. Estamos igual, o sea, la membrana, el núcleo lo desaparece, la membrana del núcleo se empieza a desintegrar, los centriolos comienzan a migrar, se comienza a formar el uso mitótico, exactamente igual. Ahora, cuando pasamos a la metafase 1, recordemos, desaparece la membrana nuclear, los centriolos llegan a los polos, se termina de formar el uso cromático, y los cromosomas se alinean, ¿sí? Todos los pares de cromosomas se alinean, los 92, ¿sí? En el centro de la célula, en el ecuador de la célula. Pasa que acá están recombinados, a diferencia de la mitosis. Ahora, en la anafase 1, la célula crece mucho más de tamaño, y esos cromosomas se separan. En la mitosis, los que se separaban eran las cromátides.
Acá, como los cromosomas están duplicados, lo que migra es directamente todo el cromosoma, ¿sí? Entonces, en la telofase 1 voy a obtener 2 células hijas con 46 cromosomas cada una. ¿Sí? Si acá tenía 92 y migra la mitad y la mitad, voy a tener 46 en cada una de las células. Luego en realidad medio que se empieza a generar de nuevo la membrana nuclear y empieza a desaparecer el uso acromático, y etc. Exactamente igual que la mitosis. Puede pasar que de la telofase 1 las células estas queden en suspenso, o puede ser que continúen directamente con la meiosis 2, ¿sí? Depende de la célula sexual, ¿sí? No se comportan igual. Hay otras células que se detienen en otra parte del ciclo, ¿sí? Cuando veamos ciclo menstrual de la mujer, eso lo vamos a ver. Bien, en la meiosis 2 es exactamente igual, tenemos las mismas etapas, ¿sí? Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Le tengo que poner el numerito atrás para darme cuenta de qué estoy hablando. Si no le pongo ningún numerito, puede ser que estoy hablando, por ejemplo, de la telofase de la mitosis o de la telofase de la meiosis, y dentro de la meiosis puede ser 1 o 2. Entonces siempre tengo que aclarar y ponerle. La regla general es que si no le ponemos ningún numerito, estoy hablando de la mitosis, ¿sí? Si le pongo algún numerito, sí o sí ya sé que estoy hablando de la meiosis, ¿ok? Esa es como la regla general. Entonces, acá continuamos, estas dos células que están acá son las mismas que estaban acá arriba, ¿ok? Continuamos, acá abajo. Entonces, se dan los dos procesos de forma paralela con las dos células. En la profase 2, nuevamente, ¿sí? Los cromosomas se enganchan, se vuelve a formar el uso mitótico, los cromosomas se enganchan. Acá, obviamente que no se duplican porque es el material genético que tengo que tener, los 46 cromosomas. No hay duplicación, no pasa por una interfase. Entonces, los cromosomas se ubican hacia el centro de la célula, ¿sí? Y esto es en la metafase 2, ¿sí? Se ubican hacia el centro de la célula. Luego, en la profase 2 se separan, esta vez sí se separan las cromátides, migran, ¿sí? Hacia cada lado, igual que la mitosis, y se terminan conformando dos células hijas de esta célula y dos células hijas de esta célula. ¿Ok? Pero estas células hijas tienen la mitad de la célula, la mitad del material genético de la célula original, ¿sí? De hecho, fíjense los colores. Siempre acá, cuando estamos hablando de un cromosoma, vemos que el cromosoma tiene dos colores, por lo menos un sector lo tiene un color distinto. Eso significa que están recombinados, ¿sí? Fíjense cuando migran. Ahora, cuando llegan acá, ¿sí? También pasa lo mismo, esas cromátides tienen un color diferente, significa que están recombinadas. Y estas células que están recombinadas, cuando salen de la anafase 2, se van a diferenciar en óvulos o en espermatozoides, dependiendo. Y esa recombinación de material genético que llevan dentro es porque tenían la mitad del material genético de la mamá y la mitad del papá provenientes de esta célula, de la primera. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de una célula progenitora, que sería esta de acá, obtenemos en principio dos células hijas con el material recombinado y la mitad de los cromosomas, y en segunda instancia 4 células hijas con el material recombinado y la mitad de los cromosomas de estas. Sería la mitad de las otras, de la original. El último párrafo y vemos las dudas. A partir de una única célula progenitora se obtienen 4 células hijas, cada una con un miembro del par homólogo,
este es el par homólogo, con un miembro, o sea, con una cromátide de ese par homólogo, ¿sí?, presentes en la célula progenitora, y en consecuencia con la mitad del número de cromosomas que tenía la progenitora. Siempre tenemos que recordar que los cromosomas se distribuyen al azar en el crossing over, y a su vez se distribuyen al azar en las 4 células hijas. O sea, cuando se da este proceso de acá, la célula no dice, a ver, este cromosoma me gusta para esta célula, este cromosoma me gusta para esta célula. No, es absolutamente al azar, ¿sí? El proceso es 100% azaroso, o sea, se deja todo a la suerte, ¿sí? Si todo va como tiene que ir, lo mismo que pasa con la mitosis, se van a recibir la misma cantidad de material genético una célula que la otra, y en ambos casos los cromosomas van a estar recombinados. Ahora, en este proceso, en la profase 2, pasa exactamente lo mismo. Cada cromátide que migra es completamente al azar, y cada célula hija va a tener material genético, ¿sí?, que quizás sea igual entre sí, en estas 4 células hijas, o no lo sabemos, ¿sí?, es al azar siempre. Pero bueno, esto siempre igual es información genética relacionada a la parte sexual, o sea, la formación de las células sexuales, los caracteres sexuales, y etc. ¿Sí? ¿Alguna duda con el proceso que vimos? Más o menos. Sé que es difícil, pero capaz tienen alguna duda puntual en el aula. ¿Están durmiendo? No, profe, se entendió No. bien. Bueno. Nada, sé que no es fácil, sé que es un poco complicado, pero tranqui, lo mismo que les dije recién, no pretendo que lo entiendan ya súper bien y que los tengan reabsorbido, pero lo mismo que les dije con las mitosis, este proceso es importante porque nos permite conocer si hay alguna enfermedad relacionada con estos cromosomas o qué tipo de información llevan. A veces eso es, no sé, es interesante, a veces nos tiene que tocar alguna anomalía y tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿sí? Y básicamente esta es la base de todo el resto, es la base de la genética y es la base de la propia evolución, ¿sí? Por eso es relevante como saber qué es lo que sucede. Bueno, acá tenemos un cuadrito resumen, ¿sí?, exactamente lo que acabamos de ver, qué sucede en la meiosis 1 y en la meiosis 2. Vuelvo a repetir, no tienen colores, las células se lo dibujan para que sea más fácil observar. Y lo último, en estos 7 minutos que nos queda ver, es esto de acá abajo. Recordando, en la especie humana, ¿sí?, las células diploides tenían 46 cromosomas y las haploides 23. Cada uno de los pares de cromosomas, excepto uno, que es el par sexual, todos tienen los mismos tipos de genes, ¿sí? Pero cuando estamos hablando del par sexual, que es el que tiene las características sexuales, este par sexual se denomina justamente cromosomas sexuales, a diferencia de los otros que se denominan autosomas. Acá es un poco confuso entender esto. ¿Por qué? Porque yo les dije, existen las células somáticas, que son las del cuerpo, que presentan 46 cromosomas, y las células sexuales presentan 23. Eso es cierto y es verdad, pero cada una de estas células, ya sea somática o sexual, dentro, en esos 23 cromosomas repartidos, tienen genes, ¿sí?, que son como pequeños compartimientos en esos cromosomas que van a decodificar diferente tipo de información. Uno de esos pares
de cromosomas, porque siempre los cromosomas vienen en pares, uno de esos va a ser el par que se llama par sexual, y va a decodificar toda la información relacionada con la parte sexual de los organismos. El resto, ¿sí?, son cromosomas, se llaman autosómicos, porque están relacionados al resto del cuerpo, o la personalidad, o lo que ustedes quieran. Pero si nos centramos en ese par que se llama par sexual, ¿sí?, ese gen que codifica, esos genes que decodifican la información sexual, vamos a ver que en hombres y en mujeres es diferente. En mujeres, los dos cromosomas pertenecientes a ese par sexual, con esos genes sexuales, son morfológicamente iguales. O sea, en su estructura son iguales. Pero, en los hombres no son iguales. Hay una diferencia. En los hombres, uno de esos cromosomas es un poquito más pequeño que el otro. ¿Sí? Un poco más pequeño que el otro. Ahora, cuando yo miro esto al microscopio, ¿sí?, lo voy a ver así. Los cromosomas sexuales femeninos morfológicamente iguales, ¿sí?, representan dos X del cromosoma, ¿sí?, iguales, por eso se representa con 2X, por el cromosoma mismo que tiene forma de X, pero si miro el del varón, voy a ver que uno tiene la forma del X como el de la mujer, pero el otro es mucho más pequeñito. Esto es por cuestiones que no vamos a poder desarrollar por tiempo. Si a uno le interesa y quiere información de esto, me avisa y yo le paso. Pero es por diferentes, por una cuestión genética, termina resultando así. Como es más pequeñito, si yo lo miro en microscopio no se ve como forma de X, se ve como forma de Y. Es por eso que se reconoce al par sexual de cromosomas masculinos como XY. ¿Sí? Esto quizás lo vieron, capaz, no sé, los XX y los XY. Hay un par de películas también que se relacionan con esto, con la simbología del par sexual. Bueno, les pido si nos podemos volver a unir ahora, porque ya terminamos esta parte de la unidad, ya no tenemos más nada. Nos volvemos a unir, cortamos la reunión y nos volvemos a unir.